Hola, te doy la bienvenida en esta nueva lección gratuita de francés donde vamos a aprender 15 términos en francés, 5 sustantivos, 5 adjetivos y 5 verbos. Todo esto será acompañado de la traducción y de una frase de ejemplo para que puedas entenderlo. Entonces, sin más preámbulos, te dejo la introducción del video y nos vemos para empezar a estudiar. Te doy la bienvenida al canal Hola la Francés. También puedes encontrarme en Instagram y TikTok para ver contenidos diarios. ¿Tu lengua materna es el español y quieres hablar francés con confianza y naturalidad? Apúntate a nuestros cursos de francés desde el nivel principiante hasta los niveles más avanzados, donde podrás estudiar a tu ritmo y seguir una metodología adaptada a tus necesidades. Haz clic en el enlace de la descripción para conseguir todo lo que necesitas. Perfecto, empecemos con los sustantivos. El primer sustantivo que vamos a aprender es un événement. Un événement. ¿Qué significa? Significa un evento. Vamos a ver ahora la frase de ejemplo. L'événement culturel attire beaucoup de monde. L'événement culturel attire beaucoup de monde. Entonces, un événement puede pasar por cualquier tipo de motivo. Aquí en este caso es cultural. L'événement culturel attire beaucoup de monde. El evento cultural atrae a mucha gente. Próximo sustantivo, la liberté. La liberté. Es una palabra transparente muy parecida al español, significa la libertad. Frase de ejemplo, la liberté est un droit fondamental. La liberté est un droit fondamental. ¿Qué significa? La libertad es un derecho fundamental. Muy bien. Vamos a seguir con el próximo sustantivo que es la culture. La culture. La culture significa la cultura. De nuevo es una palabra muy parecida al español. Frase de ejemplo, la culture française est connue pour sa gastronomie. La culture française est connue pour sa gastronomie. La cultura francesa es conocida por su gastronomía. Aquí, como puedes ver, la sintaxis, la forma de hacer la frase en francés es la misma que en español, así que no hay mucha dificultad tampoco para poder entenderlo y utilizar este sustantivo. Muy bien. Ahora, próximo, la responsabilité. La responsabilité significa la responsabilidad, ¿ok? Es muy parecido también y te darás cuenta que en francés todos los sustantivos que terminan en T, como aquí la responsabilité, son sustantivos que terminan por dad en español, ¿ok? Amabilidad, amabilité, ¿ok? Aquí tenemos un montón así, puedes hacer listas también para poder aprender esta clase de sustantivo para aprender mucho más vocabulario más fácilmente. Entonces, frase de ejemplo, chacun a sa propre responsabilité dans l'équipe. Chacun a sa propre responsabilité dans l'équipe. Cada uno tiene su propia responsabilidad en el equipo. Perfecto. Ahora vamos a seguir con l'environnement. 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 Aquí lo digo lentamente, pero de manera general en francés no pronunciamos la E que sigue las dos Ns en esta palabra. Entonces decimos l'environnement. L'environnement. ¿Ok? Se pega. L'environnement. ¿Qué significa l'environnement? Significa el medio ambiente. Aquí una frase de ejemplo. Protéger l'environnement est essentiel pour notre avenir. Protéger l'environnement est essentiel pour notre avenir. ¿Ok? Aquí de nuevo, aquí al final, notre avenir, se conectan las palabras, decimos notre y luego conectamos avenir. Y no suena tampoco la E entre la V y la N de avenir. Entonces decimos notre avenir. Notre avenir. Eso suena más nativo. Protéger l'environnement est essentiel pour notre avenir. Perfecto. ¿Qué significa? Proteger el medio ambiente es esencial para nuestro futuro. Vamos a seguir ahora con los adjetivos de esta lección gratuita. El primer adjetivo será motivé. Motivé. Bueno, ya sabes, es muy parecido al español, significa motivado, motivada.
Motivada se añade una E, por eso está entre paréntesis. La forma masculina es motivé con una sola E, la que tiene la tilde, y luego si añades una E más, eso significa que es en la forma femenina. Muy bien. Entonces, frase de ejemplo, elle est très motivée pour apprendre le français. Elle est très motivée pour apprendre le français. ¿Ok? Significa, ella está muy motivada para aprender francés. Próximo adjetivo, curieux. Curieux, ¿ok? La palabra que termina con la X es la forma masculina y si lo haces con SE en vez de poner la X, está en la forma femenina y suena como curieuse. Curieuse, ¿ok? Curieux masculino, curieuse femenino. Frase de ejemplo. Bueno, eso significa curioso, ya te imaginaste esto. Il est curieux de découvrir de nouvelles cultures. Il est curieux de découvrir de nouvelles cultures. ¿Ok? Este significa, él está curioso por descubrir nuevas culturas. Il est curieux de, y luego añades la cosa que te da interés. ¿Ok? No olvides la preposición de. Próximo, complexe. Complexe. Que sea en forma masculina o femenina, este adjetivo no cambia, ¿ok? Complexe. Solamente si está en plural, ahí tienes que añadir una S. Aquí, por ejemplo, significa complejo, compleja, y la frase es ce problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Significa este problema es más complejo de lo que parece. ¿Ok? Ce problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Perfecto. Ahora seguimos con énergique. 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 ¿Ok? Aquí de nuevo como complexe, la forma masculina o femenina se escribe de la misma forma. Frase de ejemplo, le professeur est toujours énergique pendant les cours. Le professeur est toujours énergique pendant les cours. Próximo, traditionnel. Traditionnel. Aquí la T y la I en la parte del medio de la palabra no se dice traditionnel, se dice sionel. Se pronuncia como una S. Traditionnel. Y al final, bueno, aquí lo ves con la forma masculina y si añades una LE más al final de la palabra, aquí marcamos la forma femenina del adjetivo. Por ejemplo, eso significa tradicional. Ce plat est très traditionnel dans ma région. Ce plat est très traditionnel dans ma région. Este plato es muy tradicional en mi región. Perfecto. Ahora vamos a seguir con los verbos. Los verbos que vamos a ver, el primero es explorer. Explorer. Explorer significa explorar, muy parecido al español. Nous explorons la ville ensemble. Nous explorons la ville ensemble. ¿Ok? Es un verbo del primer grupo y aquí está conjugado en presente. Exploramos la ciudad juntos. Próximo verbo, contribuer. Contribuer. ¿Qué significa? Significa contribuir. Muy parecido también. La frase ejemplo, il contribue régulièrement à des projets de charité. Il contribue régulièrement à des projets de charité. Il contribue régulièrement a des projets de charité. Significa, él contribuye regularmente a proyectos de caridad. Perfecto. Próximo verbo, réfléchir. Réfléchir. Réfléchir puede significar reflexionar, pensar. ¿Ok? Por ejemplo, je réfléchis à une solution au problème. Je réfléchis à une solution au problème. ¿Ok? Aquí tenemos la significación que es estoy pensando en una solución al problema. ¿Ok? Je réfléchis à une solution au problème. Réfléchir es un verbo del segundo grupo en francés. Próximo verbo, développer. Développer. Pero cuando hablamos, la E que viene después de la B no suena. Decimos développer. 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 ¿Ok? Significa desarrollar. Perfecto. Y la frase de ejemplo, la siguiente, elle développe de nouvelles compétences. Elle développe de nouvelles compétences.
Elle développe de nouvelles compétences. Significa ella desarrolla nuevas habilidades. Perfecto. Próximo verbo, protéger. 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 Bueno, muy parecido al español, significa proteger. Y luego la frase ejemplo es nous devons protéger les espèces menacées. Nous devons protéger les espèces menacées. Significa debemos proteger las especies en peligro. ¿Ok? Especies en peligro en francés se dice les espèces menacées. En peligro, menacées. Literalmente sería amenazadas. ¿Ok? Menacées. Perfecto. Ahora te dejo una pequeña tarea para terminar esta lección gratuita. Quiero ver si puedes también utilizar los verbos que te enseñé en esta lección. Entonces quiero que escribas en los comentarios de este video una frase usando el verbo explorer, ¿ok? Puedes conjugarlo en presente. Si sientes que puedes conjugarlo en otro tiempo verbal, te invito a hacerlo. Y también el segundo término que te invito a utilizar en una frase es el sustantivo la culture, ¿ok? La culture. También, si te sientes de hacer una frase con estos dos términos en una sola misma frase, bueno, estaré feliz de leerte de todas las formas, así que no dudes en participar en los comentarios. Voy a leer todos estos comentarios. Si te gustó esta lección, no olvides de dejar un like en este video. Y si te interesa aprender francés conmigo siguiendo mi metodología, te invito a hacer clic y visitar mi academia online en holalafrancesconvalentin.com. El enlace está en la descripción del video. Bueno, entonces nos vemos para una próxima lección. Que estés bien.